Hemos invitado al economista José de Chávez, que es una persona comprometida en la organización de la que forma parte, Cooperación, Cooperación, y que en general es percibido como una de las personas emblemáticas de la filosofía antiminera. Usted ha participado en varias acciones, por lo menos yo recuerdo de lo de Conga en Cajamarca, pero quería preguntarle, ¿usted se define como un antiminero en general? Buenas noches, Fernando. Gracias por la invitación. José de Chávez. En absoluto, ¿no? Además, yo creo que partir definiéndose como anti... No, yo creo que la minería es una actividad sumamente importante en el país. Ha sido y va a seguir siendo seguramente una actividad muy importante. Lo cual no quiere decir, digamos, que hayan muchas cosas que mejorar para que, digamos, esos equilibrios que tienen que existir entre la presencia de la minería en algunas zonas del país se dé, ¿no? En armonía, digamos. ¿Y qué proyectos mineros le parece que se hacen en buenas condiciones ambientales y sociales? Porque sabemos lo que usted reprocha y aquellos contra los que ha combatido con alguna eficacia, por lo demás, sobre todo en Conga, ¿no? Hay datos bien interesantes, ¿no? Por ejemplo, si uno revisa la información histórica de la Defensoría del Pueblo, la Defensoría del Pueblo comenzó a hacer informes sobre conflictos sociales desde el año 2004. Y en realidad, de la totalidad de conflictos que ha habido en torno a la minería, el 70%, es decir, la gran mayoría, la inmensa mayoría han sido conflictos de convivencia, conflictos de coexistencia, no han sido conflictos de rechazo. Y un 30% sí han sido conflictos de rechazo, los más visibles, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, Tía María, hace algunos años Tambo Grande, Conga que se ha mencionado, Cerro Quilis, Río Blanco. Esos han sido conflictos de rechazo, donde la gente dice, no, yo no quiero la minería, yo no quiero que la minería entre a mi territorio. Pero la gran mayoría han sido conflictos de convivencia, de coexistencia, donde pese a los problemas, finalmente la minería ha podido instalarse, desarrollar el proyecto. De una manera positiva para la economía del Perú y para el impacto de las comunidades concernidas. Lo cual no quiere decir que en algunos momentos haya habido problemas, pero ha habido la capacidad tanto de las comunidades, de los alcaldes locales, provinciales, distritales, y al mismo tiempo también de las empresas de lograr acuerdos y finalmente que la actividad siga desarrollándose. Entonces, 70-30, digamos, es decir, en el 70% de los conflictos son conflictos de convivencia, de coexistencia. Ahora, yo he visto marchas bajo las consignas en los... Yo recuerdo la primera vez que vi en una universidad, me llamó mucho la atención, minería sí, no, agua sí, minería no. Sí. ¿Cómo se llega a esa visión maniquea en función de cuál el agua sí? Bueno, todo el mundo es a favor del agua, de manera que... Pero ¿por qué eso tiene que ser opuesto a la minería? Pero esos son los casos de conflictos de resistencia y rechazo, que los hay. No, pero esto hablo de intelectuales y de universitarios, y de dirigentes políticos, y de dirigentes de organizaciones como la suya. No sé si la suya específicamente. Pero además, mucho más allá de eso, Fernando, de grandes especialistas a nivel global, académicos, que dicen que en determinados ecosistemas no es posible la convivencia, no es posible la coexistencia. Dependerá mucho del tipo de proyecto minero. No es lo mismo, por ejemplo, un proyecto aurífero que un proyecto de cobre. La ecotoxicidad de un proyecto aurífero es 10.000 veces mayor que la ecotoxicidad de un proyecto de cobre. Y la de hierro es menor. Entonces, depende mucho del tipo de proyecto, del tipo de operación y también del tipo de agricultura que se desarrolla. Entonces, yo sí estoy convencido. ¿Hay casos donde pueden convivir? Sí. Pero hay casos donde no puede convivir. Pero además hay casos donde, incluso como país, es importante pensar, ¿al país le conviene que aquí haya minería o no le conviene que haya aquí minería? Y en algunos casos, yo sí creo que la pregunta es totalmente válida. ¿Pero dónde no le convendría? Si a mí me preguntas, en el caso de Tambo Grande, que era un valle que en los años 50 era un desierto y que como consecuencia de un proyecto de irrigación se desarrolló uno de los valles más productivos de la costa norte del país, tenía sentido en medio de ese valle colocar un proyecto minero. Yo te digo, no, dejemos que la agricultura siga creciendo, se siga desarrollando. Ahora, no se desarrolló el proyecto y lo que hay es minería ilegal. No, en absoluto. Eso es algo, perdón, es algo que se dice. Yo a Tambo Grande voy regularmente. Sí. Es algo que se dice, incluso un expresidente del Consejo de Ministros lo dijo en el Congreso de la República, no duró mucho el presidente del Consejo de Ministros, y era falso. Donde hay minerías en el distrito de Suyo, que pertenece a la provincia de Ayabaca, en Piura, que está cerca, es vecino,
pero en Tambo Grande, no. Ahora, lo que es real es que organizaciones como la que usted ha fundado discuten y critican las condiciones de algunos proyectos mineros legales, formales, y al calor de esta discusión lo que ha venido desarrollándose en el Perú es la minería informal, artesanal y sobre todo ilegal. La abiertamente ilegal. Abiertamente ilegal y con actividad criminal. Sí. Es decir, no ha habido un error de enfoque poner la puntería contra las empresas formales sin darse cuenta de lo que estaba viniendo como ola de fondo que ha terminado por generar 6.000 millones de dólares de ingresos anuales. Fernando, yo vengo trabajando esos temas hace 30 años, ¿no? Sí, lo sé. Y desde un inicio mi institución vio ese tema, trabajó ese tema. Uno de los primeros cooperación tuvimos con la Organización Internacional de Trabajo fue un proyecto de erradicación de trabajo infantil, porque hay mucho trabajo infantil. Nuestra institución, mineras ilegales. En esta minería ilegal, nuestra institución hace 3 años, el local de cooperación en el río Cenepa fue incendiada por mineros ilegales. Es decir, no solamente hemos estudiado el caso, no solamente lo hemos denunciado, hemos expresado nuestra preocupación, sino estamos en zonas donde nuestro personal muchas veces ha corrido peligro. Entonces sí, es un tema tremendamente preocupante y yo diría además sobre ese tema que hoy en día, la matriz de la conflictividad social vinculada a la minería, Fernando, ha cambiado mucho. En los 90 cambió. Antes la matriz de la conflictividad social, cuando uno habla de conflictos vinculados a la minería, el conflicto capital-trabajo, sindicatos como empresas mineras. En los 90 eso cambió y el conflicto comenzó a ser el conflicto entre las empresas mineras y las poblaciones locales. Creo que hoy en día la matriz de la conflictividad social muestra que la principal tensión, fuente de conflictividad social, es precisamente el crecimiento de este tipo de minería, sobre todo la abiertamente ilegal, que crece con mucha violencia. Ahora, y que estamos viendo la influencia que tiene. Respecto de la que no es abiertamente ilegal, pero que ya lo sea disimuladamente, se ha tomado esta decisión de prolongar el organismo por 6 meses más. ¿A usted le parece una decisión acertada tomada por el Congreso? A ver, yo lo que creo es que es un error seguir pateando para adelante y no enfrentar el problema. El REINFO se creó en el año 2016 y era un registro que debía durar hasta el año 2020, es decir, no era poco tiempo, ¿no? Sin embargo, no se hizo absolutamente nada y llegó el 2019, se amplió, llegó después el 2021, diciembre de 2021, y se amplió hasta el 2024 y por eso el apuro en diciembre de este año de buscar una ampliación adicional. Es decir, está claro que la vía de la ampliación no ha sido el abordaje adecuado. ¿Qué es lo que se debe hacer para que los mineros informales que de verdad quieren ser formales hallen su lugar en un país tan rico en minerales como el Perú? Lo primero que tendríamos que hacer, primero, no hay solución milagrosa. Estamos hablando de un fenómeno que ha crecido y que hoy en día tiene un poder económico enorme. Fernando, la onza de oro en el 2001-2002 estaba a $270, hoy en día está a $2.600. Es decir, está haciendo un proceso de acumulación enorme. Entonces es un sector que hoy en día tiene poder económico, lo hemos visto, ha habido campañas millonarias en los medios de comunicación, casi compitiendo con la campaña de la Sociedad Nacional de Minería, ¿no? Con esta campaña de los mineros ancestrales, etcétera, ¿no? ¿Qué hay que hacer? A ver, lo primero, no hay solución milagrosa. El que diga que esto se soluciona así, moviendo, no, está mintiendo, ¿no? Lo primero que yo diría, además es un mensaje para los propios mineros, diferénciense, diferenciemos quiénes son los mineros informales de los ilegales. ¿Quiénes son los ilegales? Hay un decreto legislativo aprobado hace ya algunos años que dice minería ilegal es aquella que se desarrolla en zonas prohibidas. ¿Cuáles son zonas prohibidas? Áreas naturales protegidas, zonas de irrigación, como por ejemplo Huechos, en Piura, territorios de comunidades campesinas. No se puede hacer minería con dragas, eso está prohibido, no puede haber trabajo infantil. Todo eso es un paquete de prohibición. El gran problema es que estas centrales de mineros no se diferencian. Y yo creo que ese es un elemento clave. No se diferencian los informales de los ilegales. Yo creo que estas asociaciones que han aparecido, digamos, está la Confemín, que es la más importante, que ha estado. Ahí hay. Y que ya tienen miembros todo. En los partidos políticos, ¿no? Tienen mucha influencia en varios partidos políticos. Señor, para empezar por el partido del alcalde de Lima, ¿no? Sí, y tiene 7 ahí, ¿no? ¿Mantiene usted diálogo con empresarios mineros? Sí, claro, cada cierto tiempo, sí. Hoy en día, por ejemplo, un empresario minero comentaba, ayer tuvimos un desayuno con prensa y me decía, ese dato que has dado no es muy exacto,
Le dije, voy a revisarlo, lo revisé y tenía razón y lo hemos corregido, ¿no? Sí, mantenemos algún diálogo con los empresarios que digamos, tienen esta Porque vocación de lo que es diálogo. grave es que nos separemos tanto que no podamos sentarnos a ver si es que hay maneras de... Yo creo que el gran reto que tenemos con Bavis, como repito, de la minería seguramente va a seguir siendo una actividad importante, es cómo nos imaginamos la minería para los próximos 25 o 30 años. ¿Qué tipo de gobernanza vamos a... Pero necesariamente reconocerá que hay muchas construir? empresas que sí tienen previsiones y planes de largo plazo para eso, ¿no? Pero no en términos de gobernanza, quizás en términos de sus propias estrategias, pero creo que hay que pensar como país, es decir, qué tipo de minería, con qué tipo de políticas públicas, con qué tipo de institucionalidad, con qué tipo de regulación. Por ahí Señor está Chávez, muchas gracias por haber estado acá y por haber terminado hablando sobre el diálogo con quienes algunos creen que son enemigos con los que no se puede dialogar, ¿no? Muchísimas gracias por su presencia, que tenga usted un feliz fin de año. Igualmente. Y que pase una buena noche. Ha sido José de Chávez, economista, viceministro de Gestión Ambiental y animador de una asociación llamada Cooperación, que investiga la situación de la minería en el Perú y que participa en unas manifestaciones de protesta, como hemos visto en los últimos tiempos. Muchísimas gracias por su presencia y buenas noches. Gracias por...